El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la menra del Señor para el alma. La palabra de Dios dice en el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 27 y el versículo 54. Mateo capítulo 27, versículo 54. Leo la Sagrada Escritura en la versión Reina y Valera del año 1960 y dice a su letra: el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. El Señor nos bendiga por esta palabra. El título de esta disertación: Corazón de león. Son pocas las personas en el registro del Nuevo Testamento que descubrieron la verdadera naturaleza de Jesucristo. Un centurión romano fue uno de ellos. Este hizo la declaración más grande de las Escrituras. Él dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. El centurión ve el carácter y naturaleza de Jesús. Por eso declaró que él era el Hijo de Dios. Ahora, un hombre como este estaba acostumbrado a escuchar maldiciones e improperios de aquellos que eran ejecutados de esta manera. Téngase en cuenta que de esta manera era que ejecutaban a los delincuentes. Y los ejecutaban de este modo para, de alguna manera, compensar la saña, la maldad con la que estos hombres habían actuado. Así es que ellos, en el umbral ya de la muerte, ellos se les escuchaba decir maldiciones y toda clase de improperios. Sin embargo, este soldado romano tuvo que ser sorprendido a ver la compostura majestuosa del Señor ante esta situación. Nuestro Señor Jesucristo no actuó de la misma manera en que las personas que eran condenadas de esta forma perdían su vida. Fueron 4 las actitudes vistas en el Señor que llevaron a este centurión a proclamar semejante declaración. La primera de ellas nos revela que el centurión vio un espíritu perdonador. Él vio en Jesús esto, un espíritu perdonador. Jesús enseñó esta doctrina durante su vida y dio demostración clara en carne propia de lo que era tener un espíritu perdonador. Este hubiera sido el momento para Jesús protestar, para Jesús reclamar contra todos aquellos que recibieron un milagro de parte de él, pero en el momento en que tenían que dar su voto para absolverlo, lo que hicieron fue dar su voto para que lo crucificaran. Este hubiera sido el momento preciso para Jesús descargar todo su rencor, su resentimiento, su amargura contra aquellos que vitorearon y dieron su aprobación para que Pilato lo ejecutara en la cruz del Calvario. Jesús enseñó la doctrina del perdón, y lo que se escuchó decir de sus labios fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora, enseñar sobre el perdón y vivir la experiencia de perdonar a otros que te han ofendido es otra cosa. Hay mucha enseñanza, mucho maestro acerca del perdón, pero son pocos los que en realidad, al momento de vivir esta experiencia de perdonar a alguien que te ofende, son pocos los que en realidad
lo practican. Por eso es que hay mucha diferencia entre el dicho y el hecho. Hay mucho trecho, ¿no? El perdón es el producto de un corazón sabio y sano. Y vemos aquí en Jesús a un hombre sabio y a un hombre que no se dejó enfermar el corazón, a pesar del rechazo de esta generación. Él no se llenó de rencor, él no se llenó de amargura. Estas son cosas que dañan el corazón. La amargura, el rencor, el odio, la falta de perdón. Estas son cosas que enferman el corazón. Una persona que todavía tenga rencores en su alma, en su corazón, todavía tenga amargura en su corazón, es una persona que está enferma. Necesita sanidad interior, necesita sanidad divina, necesita ser ministrada porque su corazón está enfermo. El perdón es un fruto del Espíritu Santo. Solo aquellos que entienden lo que es el perdón y han sido perdonados son capaces de perdonar también a otros. Repito eso, solo aquellos que han recibido el perdón, aquellos que han sido perdonados por otros, son los que pueden perdonar. Es un fruto del Espíritu, es una actitud espiritual el tener un espíritu perdonador. Y Jesús era un hombre espiritual. Mi estimado hermano, solo los que han conocido el amor de Dios pueden tener un corazón perdonador. Jesús perdonó porque su corazón estaba henchido de amor. Amaba a la humanidad. Nos amó a ti y a mí. Por eso no descendió de la cruz pudiéndolo hacer. Por eso voluntariamente se entregó a los suplicios de la cruz del Calvario, a los suplicios de la crucifixión. Porque por amor a ti y a mí, Él soportó este castigo, porque sabía que era la única manera en que tú y yo hoy pudiéramos disfrutar del perdón de Dios. Él dijo por eso, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lo dijo por amor. Lo dijo por amor. Ahora la pregunta para usted es, si usted es capaz de perdonar a aquellos que le han ofendido. Si usted es capaz de tener un espíritu perdonador. Porque solo los que han conocido a Jesucristo, solo los que han conocido su amor, solo los que han recibido el perdón de Dios, son aquellos que pueden perdonar realmente. La segunda actitud que vio este centurión, él vio la valentía de Jesús frente a la prueba. Vio la valentía de Jesús frente a la prueba. La valentía es una virtud cristiana. En el libro del profeta Isaías estaba profetizado cuál incluso iba a ser la actitud de Jesús en el momento en que fuera conducido allá al Gólgota. El profeta dice en el capítulo 50 y el versículo 7, porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. El profeta muestra la actitud de nuestro Señor, el Mesías de Dios, en el momento en que fuera llevado al Vía Crucis, a la cruz del Calvario. Él fue un hombre valiente, no se amilanó, no se acobardó ante la prueba terrible que le esperaba. Él flaqueó, como cualquier ser humano, él flaqueó. Y en el huerto de Getsemaní, él en 3 ocasiones seguidas pidió al Padre si no había otra salida. Pero no se escondió, no se acobardó, no se llenó de terror, no se llenó de pánico. La valentía es una virtud cristiana y Jesús mostró la valentía de un verdadero adalid. En el Evangelio de Lucas capítulo 9 y el versículo 51 dice la palabra de Dios: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. En otras palabras, estas son palabras dichas
de una manera retórica, para decir que Jesús sencillamente puso la cara dura ante la prueba. Eso es lo que muchas veces nosotros tenemos que hacer cuando enfrentamos una prueba. Al mal tiempo, dicen por allí, buena cara. Ante la prueba, ponga la cara dura. Si la prueba es dura, pues usted ponga su frente, ponga su cara más dura que el pedernal. No sea cobarde, no sea milane. Las pruebas son necesarias. Las pruebas revelan lo que hay en el corazón del hombre. ¿De qué estás hecho? Cuando hay pruebas, se sabe lo que hay en nuestro corazón. Pero cuando no hay pruebas, no hay manera de saber qué es lo que hay escondido allá, bien adentro. Las pruebas hacen resistente la voluntad humana. La voluntad humana, nuestra voluntad, tu voluntad tiene que ser probada. Y para poder fortalecerla, se necesitan las pruebas. Así es que dele gracias a Dios por las pruebas que usted está viviendo. Dele gracias a Dios porque Dios está revelando lo que hay en tu corazón. Dele gracias a Dios porque las pruebas te están haciendo cada vez más fuerte, más resistente. Dele gracias a Dios porque Dios lo está probando. Y Él lo hace con un propósito. Dios nos prueba, Satanás nos tienta, pero nos tienta para el mal. Así que las pruebas vienen de Dios, no vienen del diablo, mi estimado hermano. Vienen de Dios. Las tentaciones son las que vienen del diablo. Pero hay una diferencia enorme entre una prueba y una tentación. ¿Cómo reacciona usted ante la prueba? ¿Lo hace con valentía? Juan el Bautista fue un hombre que ante la prueba no se encerró, no se encuevó. Y muchos mártires de la fe cristiana también valientemente sostuvieron su testimonio. Y les tocó entregar su vida. Muchos en el circo romano, muchos martirizados, aserrados, torturados, pero sostuvieron valientemente el testimonio del Evangelio. Pero aquellos que realmente no entienden el significado y el valor de las pruebas, actúan con cobardía cuando las pruebas comienzan a tocar las puertas de su vida. Se vuelven como cristianos crispeta, ¿sí? Que ante el fuego, no sé si usted se ha dado cuenta, cuando usted compra ese maíz crispeta, lo mete en el caldero y calienta el caldero, lo primero que la crispeta hace cuando siente el fuego es que brinca enseguida del plato. Así son muchos creyentes, son como las crispetas. Ante el fuego de la prueba, comienzan a saltar y a huir, porque no soportan la prueba. Jesús soportó la prueba máxima de su vida y su ministerio fue la cruz, y la soportó con valentía, y venció. Venció porque se fortaleció en el Señor. En tercer lugar, el centurión vio la dignidad de un rey. Jesús no se retractó de sus convicciones a pesar del peligro real de morir. El diablo no estaba jugando con Jesús. El diablo quería realmente destruirlo, quería matarlo, porque el diablo pensó que llevando a Jesús a la cruz iba a coronar su victoria. Pero el diablo cometió el error más craso de toda su historia. El diablo metió la pata cuando planificó intelectualmente la muerte de Jesús. Realmente Jesús con la muerte lo que hizo fue completar, consumar la redención y proclamar posteriormente su victoria resucitando de entre los muertos. Cuando Pilato interrogó al Señor y le preguntó que si él era rey, Jesús declaró que él realmente era un rey. Ahora, nosotros leemos allí una forma hebraica de decir que Jesús era rey. Es una forma hebraica, es un hebraísmo, una figura. Pilato le dijo, ¿tú eres rey? Y Jesús le respondió literalmente diciendo, ¿lo dices por ti mismo o porque te lo dijeron? Eso es una forma hebraica de decir que él realmente era un rey. Jesús no negó su condición de rey y le aclaró a Pilato que su reino no era de este mundo. Es más, le aclaró a Pilato que todos los reinos de esta tierra en realidad reciben
autoridad delegada del cielo, en donde está el verdadero reino, en donde está la verdadera autoridad. Toda autoridad procede de Dios. Jesús no se retractó. Muchos hoy en día se retractan. Cuando ven que su vida está en peligro, hasta ese momento llegaron sus convicciones. Pero Jesús no se echó para atrás. Él no negó que él era el rey. Más de un rey suplicaría misericordia y perdón ante tal situación. Pero este no es el caso de Jesús. Jesús, con majestuosidad de un verdadero rey, él afrontó la situación. Con la dignidad de un rey, él declaró que él realmente era un rey, aunque esto le costara su vida. Recuerde usted que quien le estaba preguntando que si él era verdaderamente un rey, era Pilato, y Pilato era el rey de los judíos. Pilato era un procurador allí puesto como rey para los judíos, impuesto por el imperio romano, una especie de vasallo, un rey vasallo, un súbdito del imperio romano, pero al fin y al cabo era el rey civil. A pesar de la vergüenza de la crucifixión, Jesús murió con el honor de un rey. Déjeme decirle, en el pasaje, en Mateo, donde leímos nosotros, que sirvió de base para nuestra predicación, en Mateo 27 y el versículo 54, si usted sigue leyendo más adelante, en el versículo 55 dice que estaban allí muchas mujeres mirando de lejos. Esa expresión, de lejos, tiene una razón de ser. Es que a los que crucificaban los desnudaban completamente. Así que allí estaba todo un espectáculo a la vista de la gente. Todo un espectáculo público de vergüenza, de indignidad, de humillación. Un hombre allí desnudo con todos sus genitales por fuera. Los artistas de la Edad Media cristianos, para quitarle un poquito lo grotesco, lo dramático de la muerte de Jesús, de la crucifixión de Jesús, lo dibujan con una especie de delantal, pero en la realidad, en la práctica no era así. Los romanos humillaban a los que crucificaban. Sin embargo, Jesús murió con el honor de un rey. Por eso era que las mujeres veían de lejos, estaban de lejos, porque no querían ser testigos realmente de tremenda humillación, de tremenda vergüenza. Un hombre desnudo allí, con todos sus genitales, con todos sus órganos genitales al aire libre. Estimado amigo, en el ajedrez hay una enseñanza acerca de la dignidad de un verdadero rey. Todas las piezas que intervienen en el juego del ajedrez son sacrificadas muchas veces, son tomadas, son puestas fuera de combate. Todas, la reina, el alfil, la torre, los peones, los caballos, todas estas piezas son sacrificables. Pero cuando se trata de la muerte del rey en el juego del ajedrez, el rey no muere. Y antes de morir lo que hace el rey es declinar. Entonces el oponente que ha sido vencido toma a su rey y lo derriba, lo declina y se entrega. Eso nos habla de la dignidad que debe tener un rey. Jesús nunca la perdió. Y quiero decirle algo más. Solo puede conquistar quien está dispuesto a morir por sus ideales. ¿Usted quiere conquistar al mundo con su fe, con nuestra fe? ¿Queremos conquistar al mundo? Entonces hay que estar dispuestos a morir por nuestros ideales. Hay que estar dispuestos a morir por la fe. Y eso fue lo que hizo Jesús. Jesús murió, fue crucificado por su fe, por sus convicciones. El hombre que cree en sus ideales muere por ellos, porque así demuestra que sus ideales sirven. Si no lucha por ellos, entonces el que sirve no es el hombre. Por eso no está dispuesto a morir por ellos, porque sus ideales no sirven. Jesús murió por la causa de nuestra fe, por la causa cristiana, por causa del Evangelio. Jesús murió por nosotros. No se avergonzó de nosotros. Por eso usted y yo no debemos avergonzarnos de Jesús. Y número 4, el centurión vio la humildad de un siervo. Jesús tenía la dignidad de un rey, pero también tenía la humildad de un siervo.
Jesús era un rey con un corazón de siervo. El centurión entendió el plan redentor de Dios en ese momento, porque su confesión acerca de quién era Jesús le hizo salvo. Y esa confesión vino por una iluminación del Espíritu Santo. En ese momento su confesión de que Jesucristo era el Hijo de Dios le hizo comprender el plan redentor de Dios. Quien estaba muriendo allí era un rey, pero un rey que se hizo siervo. Un rey que primeramente vino a conquistar el corazón para un día entonces literalmente reinar sobre todos los hombres. Y efectivamente ese es el conflicto de todo judío ortodoxo. Ellos no pudieron creer que su rey fuera muerto de esa manera. No aceptaron que su rey fuera crucificado, porque esperaban a un rey de tipo político o militar, o con la pompa de un rey como Salomón. Ellos no pudieron aceptar eso. Pero Isaías 53 presenta el misterio de la encarnación y crucifixión del rey que se hizo primero un siervo para conquistar el corazón de todos aquellos que creyeran en él. Y un día reinar con ellos cuando establezca su reino literal sobre esta tierra. Mi amigo, esto nos enseña que para poder tener la dignidad de un rey, primero usted tiene que ser un siervo. La Biblia dice que usted y yo vamos a ser reyes y sacerdotes sobre esta tierra. Pero para llegar a tal dignidad, usted primero tiene que ser un siervo. Tiene que servir al Señor. Y tiene que mantener esta actitud de humildad. La humildad persuade mucho más que la autoridad. Cuando usted trata de imponer las cosas por fuerza de la autoridad o de una ley, usted no lo consigue realmente. Pero cuando usted con una actitud humilde persuade a aquellos que quieren que ustedes le obedezcan, la humildad consigue lo que la autoridad no lo consigue. La mejor venganza, dicen por allí, contra tus enemigos consiste en perdonarlos. No en tomar venganza de nuestra mano, sino en perdonarlos. Esta es la mejor manera de vengarnos de ellos. Perdonarlos. A diferencia del diablo y todos los que son soberbios, solo tienen una máscara de rey, pero en su corazón son unos tiranos. Muchos se visten así, se visten de rey, ¿sí? Pero no tienen una actitud correcta, no tienen la actitud de un siervo, no tienen la humildad de un siervo. En su corazón lo que son es unos tiranos, son arrogantes, son soberbios. Por eso realmente no pueden alcanzar sus objetivos, sus ideales. No pueden conquistar, no pueden reinar de verdad sobre otros. No pueden ser cabeza porque les falta la humildad de un siervo. Y quiero concluir en esta hora. Fueron muchos los sentimientos mezclados en el corazón de aquel centurión romano. Se mezclaron muchos sentimientos. Él estaba confundido, él estaba temeroso, él no sabía realmente qué era lo que estaba pasando allí en esa cruz, qué era lo que estaba pasando con los dos que murieron a la diestra y a la siniestra del Señor. Él no podía comprender la mezcla de situaciones que rodearon la ejecución del Cristo, el Mesías, el ungido de Dios. No podía comprender esto hasta que fue iluminado por el Espíritu Santo. Es seguro que fueron muchas las preguntas que asaltaron su mente. Fueron muchos los interrogantes que él se hizo. Son los mismos interrogantes que hoy se hace la gente cuando se le presenta a Jesús como el Hijo de Dios, como el Salvador, como el Redentor de su alma. La gente comienza a preguntarse si es verdad lo que dicen de Jesús. La gente comienza a preguntarse si es cierto que Jesús es Dios. La gente comienza a preguntarse si es cierto que Jesús murió por ellos. Son muchas las preguntas que asaltan la mente. La mente de un romano no podía concebir tal humillación para un rey. Los romanos tenían reyes, emperadores que eran unos tiranos y que acostumbraban a tomar lo que ellos quisieran por la fuerza.
Así que este hombre, un centurión romano, no podía concebir tal humillación para un rey. Después de haberse conjugado esta serie de cuadros en el corazón de este hombre, el Espíritu Santo le iluminó para hacer la declaración que cambió su vida. Él reconoció y confesó que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios. Por eso, cuando la semilla llega al corazón, usted también puede sembrar personalmente sus generosos donativos a la cuenta de ahorros número 487-5031-5995 de Bancolombia, a nombre de Fernando García Sotomayor. Sus ofrendas y sus oraciones sostienen nuestro ministerio. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.